Richard Kensington no era alguien que se dejara llevar fácilmente por las emociones, un multimillonario hecho a sí mismo, construyó su imperio desde cero, cada centavo ganado a través de pura determinación, visión aguda y ambición implacable. Su nombre imponía respeto en las salas de juntas de todo el mundo. Sus decisiones comerciales siempre eran precisas y calculadas. La gente lo admiraba, algunos incluso le temían, pero nada de eso realmente le importaba a Richard. Lo único que tenía más cerca de su corazón era su hijo Dorian. Dorian había sido el orgullo y la alegría de Richard desde el momento en que nació. Richard vertió todos sus sueños en él, asegurándose de que tuviera los mejores mentores y oportunidades de educación. No construyó su imperio solo para sí mismo, sino para Dorian, esperando que algún día se hiciera cargo y continuara el legado. Dorian era el centro del mundo de Richard, pero con los años las cosas cambiaron. Richard observó con consternación cómo su hijo se distanciaba. El amor y el cuidado que Richard le prodigaba se encontraban con indiferencia. El joven, una vez humilde y agradecido, ahora era irreconocible, arrogante, con derecho y desinteresado en valores como la lealtad, la integridad y el trabajo duro. Parecía dar por sentado la riqueza y la influencia de su padre. Richard apenas podía reconocer la persona en la que Dorian se había convertido, y eso lo perturbaba profundamente una tarde. Mientras Richard estaba sentado solo en su estudio mirando por la ventana, un pensamiento aterrador lo golpeó. ¿Había fracasado como padre? Tal vez la riqueza que tanto le costó ganar había corrompido a su hijo. La idea echó raíces y Richard supo que tenía que encontrar la verdad. Decidió poner a prueba a Dorian no con palabras sino con acciones. Después de pensarlo mucho, Richard decidió desaparecer, abandonaría toda su fortuna y nombre de la mansión, viviría como un hombre común mezclándose con el fondo para ver si a Dorian le importaría lo suficiente como para buscarlo. Era una prueba extrema, pero Richard no vio otra manera. A la mañana siguiente, Richard empacó una pequeña bolsa de lona solo con lo esencial y una pequeña cantidad de efectivo. Mientras salía de la mansión hizo una pausa para echar una última mirada a la vida que había construido. Por primera vez en años sintió claridad. Esto era algo que necesitaba hacer durante semanas. Richard vagó por las calles lejos de su mundo de lujo. Sus trajes, una vez inmaculados, se desgastaron, sus zapatos lustrados se rayaron hasta quedar irreconocibles. Durmió en refugios, comió lo que pudo pagar y se desvaneció en el anonimato. Ya no era Richard conociendo al multimillonario hombre de negocios. Ahora era solo otra cara en la multitud desde la distancia. Richard observó a Dorian. Su hijo vivía una vida de lujo, conduciendo autos caros y cenando en restaurantes exclusivos. Richard a veces lo vislumbraba a través de sus diminutas ventanas o escuchaba susurros de sus hazañas. Estaba claro que Dorian no había extrañado la riqueza que su padre le había proporcionado. ¿Pero lo extrañaba? Richard no estaba seguro. Un día, Richard se paró afuera de un restaurante de alta gama donde Dorian cenaba con ejecutivos escondidos al otro lado de la calle. Vio cómo Dorian entraba riendo con sus colegas. El dolor se apoderó del pecho de Richard, pero se mantuvo fuera de la vista. Finalmente, reunió su coraje y entró al restaurante él mismo. La elegante decoración, las sábanas impecables y las conversaciones tranquilas le recordaron a Richard una vida que había dejado atrás. En el puesto de la anfitriona, pidió un asiento. Su mirada desdeñosa recorrió su apariencia desaliñada. «Lo siento, señor», dijo secamente, «no tenemos asientos disponibles para alguien como usted». El estómago de Richard se retorció. Ya estaba acostumbrado a este trato, pero no se había vuelto insensible al aguijón. Tragándose su orgullo, suplicó por favor. «Ha sido un largo día». La anfitriona permaneció impasible cuando Richard se giró para irse. Vio a Dorian sentado con sus colegas, riendo y despreocupado. Una punzada de tristeza lo golpeó. Respirando profundamente, Richard se acercó y llamó a Dorian. Dorian cambió su expresión pasando de confusión a algo más frío. «¿Te conozco?», preguntó bruscamente. El corazón de Richard se hundió. «Robándose a sí mismo», dijo. «Soy yo, tu padre». La mirada de Dorian escaneó el rostro curtido de Richard sin dudarlo. Respondió: «No tengo tiempo para esto. Deja el frío». El despido destrozó a Richard.
Se giró y salió del restaurante aplastado por la indiferencia de su hijo. Los días siguientes pasaron en una neblina. Richard se dio cuenta de que su hijo no solo había reprobado su examen, sino que le había reprobado como persona. Decidida a actuar, Richard contactó a su abogado, Marcus, y le ordenó que redujera drásticamente la herencia de Dorian. Déjale lo suficiente para sobrevivir, pero no para prosperar. Dijo Marcus. Dudó, pero estuvo de acuerdo. He confiado en ti. Durante años, Richard, pero esto no tiene precedentes. Richard también contrató a una investigadora privada, Olivia, para descubrir las actividades de Dorian. Los hallazgos fueron devastadores. Dorian se había involucrado en shady tratos, clientes manipulados y traicionados colegas leales. Su hijo no solo era egoísta sino poco ético. El desconsolado Richard sabía que tenía que confrontar a Dorian una última vez. Lo citó a la mansión cuando Dorian llegó. Su confianza en sí mismo se había ido, reemplazada por inquietud. Richard le hizo un gesto para que se sentara a la mesa del comedor. Me fallaste. Richard comenzó con su voz firme pero mezclada con dolor. Te di todo y lo has tirado todo por la borda. La voz de Dorian se levantó a la defensiva. Construí mi éxito. Trabajé duro. No, Richard replicó. Te dieron todo y traicionaste no solo a mí, sino también los valores con los que te crié. Richard deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había documentos legales que separaban a Dorian de la fortuna familiar. El rostro de Dorian palideció mientras leía. No puedes hacer esto, Dorian gritó. Ya lo hice, dijo Richard, con la voz quebrada. Esta es la última lección que te enseñaré. Construye tu propia vida desde aquí. Enfurecido, Dorian salió furioso, jurando no volver nunca. En los meses que siguieron, la vida de Dorian se derrumbó. Sus empresas fracasaron y sus amigos lo abandonaron por primera vez. Enfrentó las consecuencias de sus acciones solo. Una vez lluviosa, Dorian se quedó afuera de las puertas de la mansión reflexionando sobre todo lo que había perdido. La riqueza y el lujo ya no importaban. Extrañaba el amor y la guía de su padre. Se dio cuenta demasiado tarde de que la verdadera riqueza residía en la integridad y el amor familiar. Mientras Dorian se alejaba empapado y arrepentido, decidió cambiar. El camino por delante sería difícil, pero era uno que tenía que recorrer solo. Si encuentras esta historia reveladora y llena de giros inesperados, no olvides presionar el botón de suscripción para obtener narrativas más poderosas que desafíen el status quo e inspiren el cambio. Mantente atento para más historias de transformación y lecciones aprendidas de la manera más difícil.